Buenos días amigos y seguidores de Conversaciones por la Vida. Hoy conversaremos de una gran aspiración ciudadana, la recuperación del tren. Y lo haremos con un gran amigo, condiscípulo de la secundaria y que se desarrolló toda su vida en la empresa de ferrocarriles del Estado. Vamos a conversar con Sergio Figueroa Ahumada y lo haremos desde esta amistad que nos ha acompañado por toda la vida. Don Sergio, buenos días. Mira, yo estaba pensando conversar contigo para un poco hacer los recuerdos, ¿ya? Fíjate que yo estoy en un grupo de conversación de recreo y allí con los viejos son todos jubilados, casi todos. Yo soy el único que Ya, sigo en actividad. ya, Y me pidieron hacer un taller literario, ¿ya? ya, Entonces, dentro del taller literario, una de las formas de empezar, digamos, fue la carta, ¿ya? La carta. Y comentaba, y bueno, ya uno de los amigos ya ahí mismo disparó su primera carta, una carta muy bonita, una carta a un amigo, y, y ahí empezamos a contar, a comentar, y ahí hice una referencia a nosotros, a ti y a mí, ya. cuando por allá, ¿verdad? Por el 64, Sí, más o menos, aproximadamente, claro, claro. 64, escribimos a Rincón Juvenil Sí, y la rompimos con el Buscando Amigos y nos llegaron cientos de cartas. Pues, sí, fue una y, cosa. y ahí tengo una deuda. Bueno, tenés que ir a pagársela al cementerio de mi mamá, tenés que echarte una rezadita por ella. Sí, después con el tiempo uno va No, no, reflexionando. no te digo, pero yo creo que nos hicimos amigos del cartero, pero, pero fue una etapa tan linda. Y fíjate Ya, que el Rincón Juvenil era anterior al ritmo, era claro. anterior al Pero ritmo, en todo caso, sí anda, son era paralelo, contemporáneos. Claro. contemporáneo. Y, y así pues vivimos la experiencia de la carta. ¿Qué manera de escribir carta en ese tiempo? Sí, porque era el único medio. Claro. Eh, Y yo ahí tuve amigas que por carta nunca las conocí, increíblemente en la ya, vida nunca las conocí. Había una chica que lo máximo que nos conocimos fue porque intercambiamos fotografía. La ya, fotografía también no era cuestión de tener una fotografía, era ir a sacarse una foto. claro, Claro. claro. Y, Eh, y nos cambiamos la fotografía, me acuerdo que se llamaba Teresilda López, de ya, Chimbarongo. Y, ya, y yo en un poema después hice un poema para ella, o sea, que nunca la conocí, ya, pues, ya. a mi Ah, amiga Teresilda. oye, ¿te suena el nombre de Oriana Salfate también? Oriana Salfate de Quellón, Ujú. también, también lo escribimos con ella. Claro, sí. Oye, no está tan mala la memoria. Está bien, estamos bien, estamos bien. Buen Mira, ejercicio. sobre eso ahora con todos los medios que han habido, porque eso sucede, te han tratado de conectar por vía, Yo he tratado de buscar gente por las redes, ¿ya? ya, Y el problema es que por edad, nuestras amigas de infancia, de adolescencia, ya son abuelas o bisabuelas. es que, mira, hay un Entonces, instrumento por ahí que lo usan a diario, claro, hablando de abuelos. claro, entonces, Estamos en la misma. claro, entonces, por eso te digo, Eh, entonces, la chiquilla, ¿verdad? ya, Las lolas de los 60 sí, ya, y algunas a lo mejor no se subieron a la tecnología, o son muy discretas ya como para estar haciendo, metiéndose a Facebook, qué sé yo, pero claro, he encontrado personas así de muchos años por las redes. Así ya. que, y otro recuerdo, el tren. Yo quería hablar del tren. En este momento hay un gran movimiento, no sé si lo habéis visto en las redes sociales, que está empujando la recuperación del tren. Y Que mi modesta opinión, te interrumpo, ya, los intereses económicos son tan grandes
que no va a haber ni el tren rápido Valparaíso-Santiago, ni otros más, porque son intereses muy fuertes los que están de por medio. Es que a eso Ese vamos. famoso tren rápido de Valparaíso a Santiago yo lo vengo escuchando desde cuando yo trabajaba. Y yo dejé de trabajar hace 25 años ya. O sea, cuando trabajaba en la empresa Ferrocarril. Ay, ¿Ah? Y en esos tiempos estaba el proyecto Lipangue y otros más por Cuesta Dormida. Pero resulta que nunca se llevó bueno, a pero, cabo. pero esos intereses son muy claros porque los camioneros fueron los que ayudaron al golpe de Estado y Claro, en reciprocidad a eso, como vuelta de mano de la dictadura, fue implementar las carreteras y destruir el tren. Y el último que claro, lo destruyó, terminó destruyéndolo, fue en la supuesta democracia, Ricardo Lago, claro. cuando se hizo la gran estafa en F, ¿verdad? Y inauguró estaciones y nunca llegaron los trenes. Y compraron trenes de segunda mano que eran chatarra. Y el tema, digamos que ahí se rompió el sueño de recuperar el tren, pero es algo Claro. pendiente en términos de aspiración democrática. Además que es un asunto de seguridad, pues yo que viví en el norte, Sergio, Ya. la inmensidad del desierto, ¿ya? Y lo que significa gastar en camiones para recorrer 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, Lo que esté cuan- ahí no, porque claro, claro. ah, Y cuando el tren era, bueno, y yo en Caldera, era parte de mi jurisdicción, entonces yo siempre iba a Caldera, Copiapó, la capital de la región. Y en Caldera se hizo el primer tren, el tren creo que Wheelwright fue el que hizo el tren de Caldera a Copiapó, en el tiempo del año 1850, por allá. Entonces, el tren partió en el norte y el tren se concibió como para el trabajo de grandes volúmenes, para bajar minería, minerales. Y ahora, imagínate los camiones, en camión que carga 28 toneladas, contra un tren que te lleva 20 camiones de una vez, po. claro, Entonces, justamente. claro, Claro. pero es un asunto de seguridad también poder recuperar el tren, po. Ustedes ahí en la asociación de el Santiago WAP, donde se juntan los viejos ferroviarios, no Ya. echan de menos, digamos, porque ahí todavía debe haber gente octogenaria o nonagenaria que vivió la gloria del tren de los 60, po. Mira, tenemos un socio en esta corporación en la que estoy inscrito, ya cumplió 100 años este año. Ah, Entonces, es el más longevo que tenemos. ya, Y bueno, bueno, en todo caso, es mi opinión, ¿ah? Yo respeto la opinión de terceras personas, porque para mí la empresa dejó de ser la madre empresa, como la llamaban, desde el momento en que uno salió ya de la empresa, ¿entiendes? Hasta hace muy poco tiempo atrás, los más viejitos tenían siempre ese discurso de la madre empresa, la madre empresa. Pero resulta que la madre empresa no era una cosa que, como asiste yo, de que está bien, ya nos dio el inicio, lo que tenemos, pero en el fondo es el Estado el que nos mantiene, pues. claro, claro. Entonces ocurre de que eh, hay recuerdos buenos y recuerdos no buenos también. Entonces ocurre de que si uno mira por parte de que las autoridades, incluso cuando llegó la democracia, a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que tú te interesa. ¿Te acuerdas de la senadora Laura Soto? Sí, sí. Ya. En tiempos de la democracia, nos vino a visitar aquí a la Casa de Máquinas y hasta anduvo en las locomotoras. Y que iba a defender el tren, lo iba a defender y lo iba a defender. Fantástico. Salió electa, pero resulta que de ahí, en vez de favorecer el tren, se fueron hacia la ruta 68 y la agrandaron en pistas más de circulación. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está ese afán de proteger el tren cuando a ellos lo único que les interesa en el fondo era salir electos
y olvidarse de porque no le interesa Claro, realmente. Realmente a los políticos no les interesa el tren, claro, ni siquiera la vida de las personas. claro, no, no, sí. El tema es que ahí están todos vendidos a un sistema, entonces, lógicamente, eh, no se va a lograr con ellos recuperar el tren, porque si el tren es negocio, se lo van a dar a los privados y se van a asociar. Si hoy por Y, hoy en las carreteras, en las concesiones que son perversas, porque son con contratos leoninos, donde la carretera gana más cuando está con un gran taco, gana mucho más que funcionando bien. Y, claro, eh, y, y te cobran una deuda de un TAC, te lo cobran hasta 45 veces la multa. O sea, son sí, condiciones que yo creo que los mismos concesionarios no habrían hecho contratos tan buenos para ellos como los que le exactamente, hicieron los funcionarios vendidos, ¿verdad? Los funcionarios coimeados exactamente. del tema concesiones, De del la transporte, Comisión de Transporte. de la Comisión de En todo Transporte. caso, mira, en todo caso yo creo que también va el otro aspecto de que, puedo estar errado en la concepción de la idea, pero en este momento yo pienso de que lo de que pasó en esa oportunidad es muy parecido a lo que pasó con los senadores ahora, que ellos mismos publicaron la ley, o sea, hicieron la ley, la aprobaron y no pueden ir a la reelección. Claro, porque Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fue más por, yo diría que más que ser grandes legisladores, son ignorantes en muchas cosas. exacto, ahí, Entonces, ahí, ahí se pisaron la huasca, claro. exactamente. Entonces, yo pienso que en esos momentos, como se dice así a grandes rasgos también, en su momento, cuando crearon las comisiones para ver esto de las tarifas de los que llamamos TAC en este momento, nunca se llegó a la idea clara de que en un futuro iba a haber un volumen tal de vehículos que iba a ser, pucha, se iban a formar tacos en la carretera. Claro, pero el tema de fondo es que el partido socialista, por ejemplo, tiene ahí acciones, ¿verdad? Ha invertido en las empresas concesionarias, ha invertido en las sanitarias del agua, en las sanitarias, ¿verdad? Y ¿Ya? lógicamente ellos trajeron a los españoles, se asociaron con ellos y están viviendo, digamos, los partidos están degenerados, no son partidos de principio, sino que son sociedades anónimas que han profitado, ¿verdad? Se han enriquecido a costa de estos contratos traidores a la patria, porque es una tradición lo que han hecho. Y lógicamente, el tren, como gran aspiración ciudadana, es algo que depende de justamente cortar esos lazos de corrupción que han estructurado un sistema. Ahora, fíjate tú los monopolios o oligopolios que existen en el transporte interurbano, las compañías. ¿Quiénes son los dueños de la Turbus, de la Pullman, verdad? O sea, si tú escarbas, vas a encontrar que están asociados ahí los ex pinochetistas con los de la concertación. O sea, van a encontrar que están comiendo del mismo plato. Y eso solamente se detecta a través del periodismo de investigación, que gracias a Dios todavía se mantiene, pese a que lo han querido acallar con leyes mordaza, en este momento, por ejemplo, están impidiendo que los periodistas independientes, los medios alternativos, salgan a la calle a reportear. Quieren hacer un oscurantismo colgándose de la pandemia, pero en general es un tema de fondo donde la corrupción está controlándolo todo tras bambalinas. Porque imagínate, estos señores que tú dices que son ignorantes, pero son serviles a los intereses que los han financiado. Exactamente. SQM, la ley de pesca, Penta, o sea, y anda a saber tú qué otras martingalas que no hemos llegado a conocer existen en términos de trenza, y lógicamente Claro, por eso la falta de confianza de la gente en la política o en esos políticos. Ese es un claro. tema que tenemos.
Y Lamentable. Ahora viene la otra parte lamentable, que la gente está enmarcada en los mismos personajes. claro, Entonces, mira, fíjate que tú con mayor razón lo debes de saber, hasta con valores. El mismo caso de Felipe Letelier, que ojalá no vuelva a aparecer en ningún cargo político. Según mi criterio, estos caballeros en 30 años deben haberse echado al bolsillo alrededor de 6.000 millones de pesos, exacto. según mi cálculo. Por ser un cálculo así estimado, no porque ellos ganan un buen sueldo. Y lo demás se lo abonamos nuevamente a sus cuentas, que tienen pasajes en avión gratis, las líneas telefónicas gratis, y todo eso lo pagamos también. Exacto. Entonces, imagínate, cualquier ciudadano común y corriente, aunque esté en el sistema de previsión antiguo, nunca jamás en su vida iba a tener una tal cantidad de dinero al cabo de 30 años. Claro, ¿no? Es que esa parte tenemos los parlamentarios más caros del mundo, ¿ya? Correcto. Más caros, y cuando se quiso eliminar el binominal, hicieron la trampa de aumentar la cantidad de parlamentarios, para mantener en el fondo cada uno su parcela de poder. Y ahora lo otro, Sergio, es que detrás de cada político, de estos políticos que llevan más de 20 años ya en el Parlamento, 30, o más, ¿ya? Eso, detrás de ello hay toda una máquina, hay una máquina de operadores, hay un mundo de parásitos que están viviendo en torno a eso, y los senadores son como dueños de fondo. En una región el senador decide quién es candidato a alcalde, quién es candidato a concejal, o sea, nos han escamoteado la democracia, o sea, la democracia que nos han dado ha sido una mascarada, ¿ya? No, nos hacen votar cada 4 años, ¿verdad? Pero no tenemos derecho a colocar gente independiente. Fíjate que si tú fueras dirigente social, proveniente del sindicato de ferroviario, no puedes ser candidato a nada, aunque tuvieras toda la adhesión de la población, ¿verdad? No puedes ser candidato porque ellos le prohíben, cortaron para que los dirigentes sociales, sindicales, de colegios profesionales, no puedan ser candidatos al Parlamento. O sea, ellos hicieron el feudo y lo amurallaron, le pusieron todos los fosos ahí para que no pueda entrar nadie, sino ellos. Y esa es la figura que nos aflige. Claro. Bueno, creo que ahí nos alejamos un poquito de las cartas, de que tú decías de ese grupo No, que me pero que partimos comentabas. por ahí por las cartas, partimos por la Claro. nostalgia. Pero yo quería conversar contigo porque tú tienes en tu ADN, digamos, los rieles, la locomotora, tú fuiste un maquinista de ferrocarril, y como trabajador que diste 30 años de tu vida en ferrocarriles, tienes una sensación más que de analista, sino que como una persona que siente la pena, como yo la siento, digamos, de haber perdido el tren. Yo me acuerdo de chico, Sergio, cuando iba a Petorca, en el tren a Carbón, ¿ya? Ya. Y era un viaje casi de 5 horas el que se llegaba a Petorca, ¿ya? Lo mágico de el canasto con sándwiches, con huevos duros, o sea, dime tú si eso no era mágico en cada estación, la cantidad de gente que vivía en torno al tren. Exactamente. Claro, le daba vida. La estación del pueblo era como la plaza del pueblo. Claro, era un espectáculo. Claro. ¿Cómo lo recuerdas tú eso, que lo viviste, Pat? Bueno, mira, yo entré a trabajar el año 71 en ferrocarriles. Ya en ese tiempo, ya no teníamos aquí en Valparaíso máquinas a vapor. Entonces ocurre de que yo ya viví un poco más el tiempo de la tecnología. Me refiero yo a que haya motores diésel, máquinas más modernas, y acá en las únicas partes que había, las que llamaban, no sé, no me acuerdo, creo que le llamaban palomitas, a las que vendían en los andenes. Pero esas se veían solamente en Yayay, parte de Calera y parte de Quillota.
ya hacia el interior de acá eso no se veía. Pero vendían el sándwich de palta, ¿te acuerdas? Vendían sándwiches, vendían chilenitos, claro, Los dulces de la ligua. claro, justamente, sí. Entonces eso se veía por acá, como te digo, en la principal estación, digamos, que había ese tipo de personas ahí alrededor del tren, era en Yayay, y esa era la parte fuerte. Calera ya disminuía bastante y Quillota ya era muy poco. Y como Ya, te digo, todo lo demás para acá ya era como más urbano y no, eso no se veía. claro, no, pues ya era como lo que es el metro Claro, tren de ahora, claro. claro, como son ciudades ya más pobladas, es diferente en el norte que los pueblos son más distanciados unos y otros. ¿Y te tocó ir para el sur? Yo una vez hice un viaje al sur, cuando Ya, fui a trabajos universitarios de verano, por allá por el 67, o ya, 68, 2 años, que nos íbamos en tren, nos ponían un tren ferrocarril y se llenaba de los cabros voluntarios, estudiantes universitarios que nos íbamos a trabajar para Chiloé, para Calbuco, ya, para allá. Y ahí el tren era toda una noche en tren, pues era maravilloso. claro. Ya, respecto a eso, mi radio de acción, por decirlo así, era Valparaíso Los Andes, Valparaíso Santiago. Ese Ya. era mi radio de acción. Así que no fui lo más lejos que llegué ya cuando fue en los últimos tiempos antes de que saliéramos de la empresa, lo más lejos que llegué fue hasta la estación de Rancagua. Ya. Ya, eso fue lo más lejos que llegué. Y en esos tiempos, como te digo, bueno, no te dije, pero en todo caso, para que tú hubieras tenido una idea, entrábamos a una hora indeterminada, que era la hora que entraba el turno, y en el caso mío, yo un día, entre comillas, lo trabajé 27 horas. Upa. ¿Por qué? Porque uno llegaba al turno, se presentaba una hora antes de la salida del tren, pero en el viaje podías estar detenido en estaciones o esperando el transbordo de la carga. Completamos 27 horas en una sola jornada. Ya. Y después tenían que subir con el tren de vuelta. O sea, Bueno, o sea, claro, justamente. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que yo te estoy hablando de esos fueron los últimos tiempos en que ya la empresa había prácticamente había, en la parte, entre paréntesis, la parte de carga es lo más rentable que hay. Y eso es lo que le regalaron, bueno, uno dice le vendieron, pero fue un regalo que le hicieron a particulares, ya. ¿entiendes? Porque el pasajero deja, pero muy poco, no así la carga. Claro, la carga es lo principal. Claro, Lo otro es más romántico, claro, es- justamente, es- es más cultural. Y claro. fíjate que cuando yo vivía en Chañaral, estaba el tren que iba de Barquito a Potrerillo, arriba, y era un tren de altura, en cordillera, que pasaba por 11 túneles, y Ya, pasaba todos los días por detrás de mi casa. O sea, yo vivía en la casa sobre la 5 Norte, y atrás estaba la bajada o llegada del tren al puerto de Barquito. Entonces, era mágico ese tren, y ese tren murió cuando vino el aluvión del 2014. ya. Ahí fue tan grande el aluvión que se llevó todos los ramales, todos los durmientes quedaron en el mar. Fue horrible. Y, y nadie, Ferronor, no piensa recuperarlo. O sea, está Y ya ahí, no, y ya no, ya no, claro. ya no. Ya no, porque yo desgraciadamente nunca viajé en ese tren, porque siempre decía, cuando algún día quiera voy a tomarlo, pero, Claro, y al final me vine y no anduve en el tren, porque era tren de carga, bajaba con ácido sulfúrico, subía con ácido sulfúrico, bajaba con el cobre, y, y era una rutina, y siempre tú te despertabas con el tren de las 6:30, 7 de la mañana, pasaba por... ya, eh, y esa es mi imagen de
del último tren vivo que conocí, porque ahora ya es una postal, es un recuerdo, Claro. y aunque duele en Atacama porque hacía falta ese tren, a veces se hacían viajes culturales con el tren, se hacían Ya, como una especie viajes de tren del recuerdo. como tren de recuerdo, se llenaba de gente y se hacía también el viaje de Caldera, o sea, pero era cuestión así como de actividad cultural esporádica, muy, muy, Claro, claro. Ahora, esa es la vida, pues Sergio, así claro, va pasando la vida. sí, Pucha, exactamente. qué gusto que nos encontremos en este espacio, porque aquí vamos un poco mirando lo que es la vida cotidiana de la gente de a pie, cómo nosotros nos vamos desenvolviendo y cómo reaccionamos, como aquí lo hemos hecho sin darnos cuenta, ¿verdad? Eh, Reaccionamos frente a un sistema que es tan injusto, tan corrupto, que nos ha quitado tantas cosas, entre otras cosas, lo que era tener un país integrado verticalmente, con seguridad, con un tren que fue patriótico, fue de los inicios de la República, fue lo primero que apareció, ¿verdad?, el tren, y después claro, lo vendieron, ¿ya? Como tantas cosas de Chile, lo vendieron, lo dejaron, lo cedieron al negocio de los privados, claro, después, más encima, se asociaron con eso para seguir mamando de esos negocios turbios. Así, pues, claro. Sergio. Eh, Fíjate de que un pequeño detalle, antiguamente había de la estación de San Pedro había un ramal a Quintero, no sé si te suena eso. ya, Ya, para que tú tengas una idea, en el verano había el famoso tren El Quinterano. Ya, ¿qué significa eso? Que un tren salía de Santiago con máquina eléctrica, llegaba a San Pedro, cambiaban la locomotora, ponían una diésel y esa entraba hasta Quintero, porque de San Pedro a Quintero no había tendido eléctrico y ahora tampoco. El asunto está en que la gente porque hay que distinguir, en un tren había un personaje o personal que se llamaba conductor. ya, Ya, conductor es el jefe del tren, entre comillas, y un asistente de conductor. Ellos son los que cobraban los boletos. ya, Ya, y el otro que iba adelante en la locomotora era el maquinista. Ya, el maquinista, bueno, obvio, era esa su función, acoplamos las locomotoras, llegábamos con el tren a destino, regresábamos al sitio original, y esa era la pega nuestra. Pero los conductores, yo diría que mal dicho la palabra, ellos tenían que ver con la plata que se recolectaba en la venta de pasajes. Un día, es como para la risa, pero lamentablemente era así. El conductor hizo 0 pesos de venta de pasaje y el tren venía lleno. ya. ¿Qué te significa eso? Que se puso generoso. Se robó, el tren se lo robó. Sí, se robó el tren completo. Claro, ¿por qué? Porque hasta la misma jefatura ahí volvemos a la corrupción. O sea, no, la corrupción no es de este momento, No, sino no, que viene de mucho tiempo atrás. Solo que ahora se ha generalizado. Entonces, con eso tú tienes una idea de por qué están tan malas las cosas. Por eso. exacto. Entonces se acostumbraron a hacerlo y ahora, claro, como ahora está más tecnológico, tú tienes que pasar con la tarjeta, pasarla por las máquinas y ya es más difícil. Por Pero, último, los ciudadanos no quieren pagar, pasan por debajo del torniquete o saltan el torniquete y listo. Pero antiguamente era diferente porque tenían que pagar, claro, porque y estaba el corte no hay en estos sistemas. claro, Claro. Y respecto a otra cosa más, si quisieran recuperar el tren, con todos los adelantos tecnológicos que hay automotores de pasajeros que son bastante rápidos. Entonces ocurre que en las líneas del tren de Santiago a Valparaíso está. ¿Eh? los rieles, Los rieles, los rieles, está. Si quisieran hacer algo, en este momento, con todo el tráfico que hay, un bus se puede demorar fácilmente 1 hora. Perdón, hora y media, que es hora y media claro, de 1 hora 45. Yo estimo de que un buen tren de pasajeros automotor podría demorarse, ponele 2 horas.
un poquito más, pero es más masivo y menos contaminante. Exacto, exacto. Pero no lo quieren hacer. Pues. Por eso te digo, mira, la infraestructura está. ¿Ah? No sé en qué momento, de Limache hacia Santiago, ya no viajo en tren desde que salí de la empresa, pero de Limache hacia Santiago, no sé si se robaron o desmantelaron la parte del sistema de electrificación. Ya, se robaron Entonces, los cables de cobre, todos los claro, cableados. claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aún así, si quisieran hacer un servicio ferroviario, no vamos a decir que vayan a andar a 150 kilómetros por hora, pero podrían hacerlo. Claro. No, Entonces, depende de voluntad política para que el tren pudiera regresar. y fíjate que el tren sería una herramienta valiosa para poder desahogar Santiago de tanta gente y empezar a Claro, detener el crecimiento, o sea, a decrecer Santiago, porque que vivan 8 millones de personas tienen un problema de que cae un par de gotas de agua, se inundan. Cualquier claro. problema, se corta el agua. El agua es muy sensible porque acuérdate, han pasado periodos críticos con el agua contaminada por En la un casa de la problema. Farsana, si mal no recuerdo. Exacto, exacto, ahí en el Alto Maipo. Entonces, Claro, lógicamente, si pudiera haber una red ferroviaria, perfectamente toda la costa podría ser una ciudad dormitorio donde la gente se desplazara en el tren y en media hora llegara a su trabajo. Cuando allá claro. dentro de la capital, una persona de Puente Alto para ir a Las Condes a trabajar, tiene que estar 2 horas y con combinaciones que son tenebrosas, porque tiene que hacer tren, después salir. O sea, el Transantiago, que fue la otra gran estafa, ¿verdad?, a Chile, el Transantiago, dijeron que iban a terminar con la corrupción de las micros amarillas y al final fue peor el remedio que la enfermedad. Claro. Hay otro detalle más que influyó en lo que a lo mejor es la percepción de la gente, el hecho del accidente de Queronque. ¿Te acuerdas tú? Sí, sí, Ya. fue ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta de que, bueno, por hacer economías en esos tiempos, era todo tratar de minimizar el servicio ferroviario. Bueno, se produjo el choque por en parte, yo no los condeno, pero en mi opinión yo digo, ¿quién le gana ¿cómo te lo digo? Ya, yo lo mando y ya le gana el quien vive, ya, ¿entiendes? Entonces, en esos tiempos, Ferrocarriles, para ser una empresa estatal, tenía esos teléfonos magnetos que tenía que estar ya, dándole eso de la vuelta a la guerra, ya, cuestión. ya, Claro. Entonces ocurre de que alguien cometió un error, mandó el tren y el otro también lo mandó. Y en esos tiempos, Ferrocarriles, para ser una empresa estatal, tenía esos teléfonos magnetos que tenía que estar ya, dándole eso de la vuelta a la guerra, ya, cuestión. ya, Claro. Entonces ocurre de que alguien cometió un error, mandó el tren y el otro también lo mandó. Y cuando se dieron cuenta, pues ya no había nada que hacer porque los trenes iban en viaje. no tenían cómo avisar, pues No tenían cómo no evitar. había radio, no, No había radio, no había nada, teléfono, no se conocía nada. Pues. Entonces ocurre de que eso fue una de las cosas bastante dañinas, una por el accidente propiamente tal. Según la prensa local de ese tiempo, la Estrella decía que eran como 56 fallecidos que habían habido. Ya, claro, para que tú tengas una idea, en un primer cuerpo de un automotor iban llenos, no andaban pasajeros sentados por ahí haciendo no, vacíos, andaban llenos. En el primer cuerpo, en la mitad del primer cuerpo, allá tenía como 50 pasajeros. Y claro, un automotor quedó prácticamente desintegrado. claro, Para mí, sí. alguien en esta oportunidad hablaron de más de 125 muertos. Pero era Y mucho para más. mí yo me acerco más a esa realidad que lo que dijo en forma oficial la prensa. Claro, el tema, digamos, es que el error humano ahí, es que estábamos hablando de un ferrocarril que uno ve en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Era esa la tecnología. claro. En cambio ahora
Fíjate que Chile diseña el software de manejo de semáforos de grandes ciudades, Ya, el sistema ferroviario, o sea, digamos, hay una tecnología asociada que se crea en Chile, pero se trabaja para afuera, pues no son desarrolladores chilenos, o sea, habría inteligencia suficiente como para poder armar algo moderno, y además que las claro, empresas que fabrican trenes están buscando quién, o sea, no es cuestión que alguien ande comprando el tren todos los días, o sea, ellos andan claro, buscando los proyectos, apoyan los proyectos, y en ese sentido se puede lograr algo que integre a las personas, que los pueblos puedan llegar a ser socios tal vez de la empresa ferroviaria, que se haga que todos sean partícipes del tren, esta figura del viajero frecuente, del abonado. O sea, hay mecanismos hoy día para que el tren pudiese ser de golpe masivo, pero ¿qué pasa? Que hay que resignar el interés del diésel, ¿verdad? Del camión que sigue contaminando, y esa reconversión es muy dolorosa porque los camioneros te paran con 100 camiones puestos en la en la carretera, ruta, en la ruta claro, te paralizan un país, po. claro, Entonces, justamente, ese peso político, lógicamente, ¿cómo reconvertirlos a ellos hacia nudos de distribución más corta, o sea, que de la estación ferroviaria, ellos distribuyan en la región, o sea, que sean claro, como nudos de claro, logística, pero que estén vertebrados todos esos nudos por el tren que es más eficiente. Pero, claro, lógicamente, eso requiere un Estado distinto al que tenemos, y por eso claro, tenemos que pelear para que pueda haber una nueva constitución, porque con la constitución que tenemos, si el tren es negocio, es negocio para los privados. No van a pensar en recuperar una empresa ferroviaria pública, pero sí la tiene Francia, la tiene España, la tiene Alemania, todos son, o sea, el ferrocarril claro, por esencia es estratégico y está a cargo del Estado. Porque imagínate claro, que si entráramos en guerra, vaya a llamar a una licitación para ver en qué, en qué camión vaya a mandar los tanques. claro. O sea, Mm. es que, es que Un detalle, es claro, ridículo, pero es eso. claro. Mira, un detalle. Del sector de Tiltil a Santiago, a la ex estación Mapocho, un tren, un automotor AES argentino. No sé si tú lo ubicas. No, 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 no. Ya, no importa. Bueno, Estamos hablando de automotores que ya, imagínate, ya llevo 25 años afuera, más el tiempo que estuvieron en servicio, deben ser unos 50 años. 30, 35 años ya que llegaron al país. En esos tiempos, el automotor en varios tramos desarrollaba hasta 140 kilómetros por hora. Estamos hablando de trenes, imagínate, como Sí, pues, alrededor de 35 años de manufacturado en esa época. Ahora claro. son más modernos, tienen más elementos tecnológicos. Entonces, de ahí donde está la idea que digo yo, si quisieran hacer algo, podrían acostar el tiempo fácilmente a 2 horas, en mi opinión. ¿Ah? Ahora, los proyectos ese que han habido, yo te hablo del proyecto Lipang, el proyecto La Dormida, el tren rápido de Valparaíso-Santiago, ese proyecto Lipang y ese proyecto La Dormida tienen más de 40 años de estudios. Hasta tenían el costo de ponerlo en movimiento. No han hecho eso, y esto menos, porque acá son solamente, desde mi punto de vista, son voladores de luces para que la gente diga, ah, el tren. Pero no Claro. pasa, eso no lo van a hacer. Es que saben que la gente tiene esos. Disculpa, Sí, disculpa. Sobre lo mismo que te decía yo, de Limache hacia Calera, ¿cuánto habrán? Deben haber unos 20 kilómetros aproximadamente de distancia desde la estación de Limache a la estación de Calera. Ya. No hay tendido eléctrico ahí, pero Ferrocarriles todavía tiene locomotoras diésel. En Limache Chaco podría acoplar una locomotora diésel al automotor y lo lleva a Calera y de Calera lo trae a Limache y ahí se reinicia el servicio eléctrico. Se puede hacer, pero no,
y que ya el tren, que ya el estudio está, que la factibilidad, el costo, todo, no tienen que estar haciendo grandes estudios porque el trazado está. Claro, lo más difícil. Imagínate ya cuánto tiempo ha pasado y de esto, a menos con esto, no se ha hablado nada de nada. Claro, y ahora, fíjate que una de las formas de reactivar una economía es que el Estado sea la locomotora, valga la redundancia de la idea, pero si el Estado es locomotora y el Estado invierte en este tipo de proyectos, como recuperar el tren, colocar embalses para el agua, colocar acueductos, en fin, todo obras gigantescas que solamente el Estado es capaz de impulsar. De Con eso, solventar. claro, solventar, con eso, ¿verdad? Claro, el Estado se endeuda a 50 años plazo, pero con eso reactiva la economía, da trabajo, la Claro, gente vuelve a tener oficios que se han perdido, ¿ya? Porque claro, hay que recuperar justamente las escuelas de artes y oficios para poder recuperar a los maestros soldadores, a todos los metalúrgicos, a los fogoneros, o sea, porque lógicamente cuando se descuelga una industria se pierde un activo en inteligencia, en personas, que se pierde, pero nadie puede traspasarle a sus hijos ese conocimiento, claro, entonces hay que empezar ahí con claro, eso. claro. Y algo más, algo muy inmediato, tú sabes que la práctica hace al maestro. Y como está todo paralizado, también se va perdiendo la práctica, se va perdiendo la maestría. Exacto, el maestro, el oficial Claro, soldador, el oficial que trabaja, el calderero, mi papá, porque era calderero trazador, ¿ya? Que desarrollaba los planos, que te hacía cualquier cosa en metal, ese oficio está perdido, pero era oficio importante cuando claro. estábamos llenos de industria, ¿verdad? De astilleros, de maestranza, eso se Claro, perdió, po. Sergio, mira, te comprometo entonces para que nos volvamos a juntar, ¿ya? Ya, esta fue como el debut en las redes sociales, porque el tema es muy importante seguir conversándolo. Yo esto lo voy a, ya, esto que hemos conversado del tren, lo voy a compartir con, hay una agrupación, no los conozco, pero hay una agrupación en Twitter que es la campaña por recuperar el tren, ¿ya? ya, Este tema, yo creo que cuando se habla de planes económicos, de recuperación del país, hay que colocar el tren como una palanca de desarrollo de los pueblos, de recuperar todo el entorno social que se tiene en los trenes, y sobre todo que en el mundo hay socios disponibles para poder venir a Chile, no con contratos truchos ni corruptos, con contratos ya. transparentes, fiscalizados, Que sería el ideal. que sería el ideal, pues, claro, pero lógicamente es que se puede hacer bien, ¿ya? Se Ya, puede, o sea, digamos, cuando se asocian con honestidad, digamos, y las cosas son transparentes, no por debajo de la mesa ni con tráfico de influencia, se puede claro, trabajar bien. Si le sacamos el factor corrupción, se puede, digamos, un país como el nuestro podría establecer un plan de desarrollo, un plan maestro de desarrollo del tren, de tanta otra industria que ha ido desapareciendo y poder caminar por allá. Así que claro. ha sido una primera conversación con mi amigo, ¿verdad?